La presencia vegetal en la novela María de Jorge Isaacs. En este video abordaré un tema muy específico de la novela María, escrita por el poeta, político y novelista caleño Jorge Ricardo Isaacs Ferrer, publicada en el año 1867 y considerada una de las obras literarias más importantes de la historia de la literatura latinoamericana. Este tema específico al que hago alusión no es otro que el de la presencia, mención y relevancia de las plantas a lo largo de la obra. Esto incluye tanto árboles como flores, pastos, arbustos, etc. Este, por lo tanto, es un recuento estadístico, cuantitativo, que nos ayudará a tener unos datos generales sobre la presencia de las plantas en la novela María. Habiendo aclarado esto, procedo al desarrollo de este video entrando de lleno en cada uno de los capítulos de la novela, respetando el orden cronológico de aparición que tienen dichas plantas y enseñando las estadísticas que encontré en mi lectura de María. Siendo esta una investigación cuantitativa, en las conclusiones del video mostraré una tabla en la que veremos la cantidad de veces que son nombradas cada una de las plantas en esta novela. Capítulo primero. Iniciamos con una sorpresa, y es que el primer capítulo de María solo tiene alusión a una planta, las enredaderas que adornaban las ventanas del aposento de la madre de Efraín. En este capítulo inicial, quizá por su corta extensión, el autor no refiere en ningún otro momento la presencia vegetal en su escenario. Por el contrario, tenemos descripciones más enfocadas al paisaje natural, por ejemplo con esta cita: las pisadas de nuestros caballos en el sendero guijarroso ahogaban mis últimos sollozos, el rumor de las zabaletas cuyas vegas quedaban a nuestra derecha. Capítulo 2. En este apartado sí tenemos una mención más notable a varios tipos de plantas, pues en orden de aparición son mencionados los gramales, que son un tipo de pasto, los písamos, que son un tipo de árbol, los higuerones, que son otro tipo de árbol, los guaduales, que son un tipo de bambú, las pamas, que son un tipo de pasto, los sauces, que son unos árboles arbustos, y los naranjos. Esta notable presencia de plantas será constante hasta los capítulos 7 y 8, en los cuales no se menciona ni una vez algún tipo de vegetal. Capítulo 3. A partir de este capítulo notaremos que el autor repite algunos nombres de plantas, y esto nos llevará a que haya algunas que cuantitativamente superen a otras. Por ejemplo, en este capítulo se mencionan 2 veces a las rosas. Posteriormente nos nombran las azucenas y se finaliza con lirios y claveles y campanillas moradas. Como habrán notado, todas esas plantas son flores que nos ayudan a percibir las reminiscencias de Efraín por su tierra y su esperado regreso a su hogar después de varios años de ausencia. En este capítulo corto, muy bello, sentimental y con aroma floral. El capítulo siguiente, como estamos a punto de ver, camina por la misma senda. Capítulo 4. En este capítulo, Efraín soñó que María renovaba las flores de su mesa y rozaba su lecho con su falda salpicada de florecillas azules. Esta mención no nos brinda un nombre específico para agregar a la lista de plantas, pero vale mencionar al menos como curiosidad. Volviendo a nuestras estadísticas y siguiendo con la narración del capítulo, hay que decir que son mencionados de nuevo los naranjos y las rosas, pero aparecen nuevos nombres, como los pomarosos, que son un tipo de árbol, azahares, que son un tipo de flor, y las alboradas, que también son un tipo de flor. Capítulo 5. Este es otro capítulo fértil en cuanto a la vegetación, pues nos son introducidas las piñuelas, que son un tipo de frutas, los ya mencionados guaduales, los guayabales, que son un tipo de árbol, y sus resultantes guayabas, que son un tipo de fruta. A partir de aquí la presencia vegetal será baja hasta que lleguemos al capítulo 9, el cual es uno de los más ricos en cuanto a las menciones de plantas. Capítulo 6. Este corto capítulo cuenta con el protagonismo de la única planta mencionada en él, un clavel marchito que María tenía en una de sus trenzas. Este clavel le había sido regalado por el mismo Efraín, y estaba marchito porque María no se había deshecho de él a pesar del paso del tiempo. Recordemos que este es el capítulo en el que Efraín recibe la noticia de que debe abandonar su país para realizar estudios en el extranjero, cosa que no hace más que causarle gran tristeza. El clavel se vuelve entonces una metáfora del lazo que une a María y a Efraín, y que se marchita por el implacable destino que de una u otra forma les impide estar juntos. El clavel en este capítulo es mucho más que un objeto decorativo, es mucho más que una parte del escenario descriptivo natural y vegetal del autor, pues se vuelve, a mi manera de ver, un símbolo de la efímera existencia que deja de lado su belleza para marchitarse poco a poco y quedar, en el mejor de los casos, en el recuerdo de quien la pudo conocer. No es casualidad que el final de este capítulo dicta lo siguiente, abro comillas: primer amor, noble orgullo de sentirnos amados, sacrificio dulce de todo lo que antes nos era caro a favor de la mujer querida, felicidad que comprada para un día con las lágrimas de toda una existencia,
recibiríamos como un don de Dios, perfume para todas las horas del porvenir, luz inextinguible del pasado, flor guardada en el alma que no es dado a marchitar a los desengaños, único tesoro que no puede arrebatarnos la envidia de los hombres, delirio delicioso, inspiración del cielo, María, María, cuánto te amé, cuánto te amara. Capítulos 7 y 8. La ausencia de plantas en estos dos capítulos puede entenderse debido a la nostalgia y tristeza que estos dos contienen. El capítulo 7 es una escena retrospectiva en la que nos presentan la historia de Salomón y su hija, bautizada como María y adoptada por la familia de Efraín. Es un capítulo de mucha información que no da tiempo a las descripciones naturales, pues al ser una narración del pasado no fue vivida por el narrador de esta obra, o sea Efraín, y por lo tanto, este no puede abundar en las descripciones de un escenario que no presenció. Por su parte, el capítulo 8 nos presenta a un Efraín melancólico, que narra su frustración ante el viaje que realizará, y a una María que no sale de su aposento por una enfermedad que la domina. Bajo esta situación de estrés y pena, Efraín es capaz de llegar al punto de dudar del amor de María. Capítulo 9. En este capítulo sigue teniendo presencia la tristeza del protagonista, quien describe el paisaje que ve desde su ventana al despertar. Posteriormente, Efraín visita a un amigo que vive cerca y recorren sembradíos y lugares con gran presencia vegetal, cosa que nos deja con el siguiente saldo en nuestras menciones de plantas. 3 veces se menciona la caña de azúcar, 2 veces los guaduales, 3 veces los maizales. Además se menciona una sola vez las siguientes plantas: rosa, follajes, musgo, hiracales, helechos, semilleros, cedro, parásitas, legumbres, maíz, albahacas, junco, póleo, perejil y manzanilla. Capítulo 10. Este apartado es inferior cuantitativamente en cuanto a la presencia vegetal, pues solo son mencionadas las ya conocidas azucenas, 3 veces cada una, y los follajes azahares y cadillos, que son una planta melífera, y las violetas, que también son un tipo de flor. Pasamos al capítulo 11, en el cual presenciamos la reconciliación entre María y Efraín después de un malentendido por el que no se hablaron por algunos días. Lo curioso es que la única planta mencionada a lo largo de este apartado es la azucena, que al igual que en el capítulo anterior, es nombrada 3 veces y por lo mismo toma la delantera en las estadísticas. Una vez más, la azucena es una muestra simbólica del romance entre estos dos personajes. Capítulo 12. En este capítulo no hay sorpresas en cuanto a presencia vegetal, pues son nombradas 2 viejas conocidas de la obra, rosales y azucenas. Estas 2 plantas son un recurso constante del autor para su creación descriptiva y narrativa respectivamente. Capítulos 13 y 14. En el capítulo 13 solo tenemos alusión a una planta, la ya famosa violeta. Esto se da en una situación comparativa por parte de Efraín. Una tarde como las de mi país, engalanada con nubes de color de violeta y lampos de oro pálido, bella como María, bella y transitoria como fue esta para mí, ella, mi hermana y yo, sentados sobre la ancha piedra de la pendiente. Por su parte, el capítulo 14 no tiene alusión a plantas, ya que en este se nos narra la trágica caída de María en una enfermedad cerebral. Capítulo 15. En este capítulo el autor vuelve a mencionar varios tipos de plantas, ya que se nos narra cómo Efraín atraviesa valientemente las llanuras y los valles que separan su hogar de la casa del médico más cercano, siendo esta una situación propicia para describir el entorno vallecaucano. Nos son mencionados los clásicos naranjos, las rosas, los higuerones y algunos bosques compuestos de árboles como los chiminangos, las ceibas y las palmeras. Pasemos a las conclusiones. En estos 15 primeros capítulos vemos una gran riqueza natural que tiene la novela María. A modo de conclusión, veamos las estadísticas que nos dejó este ejercicio. Sin duda, la planta ganadora es la azucena, que es un tipo de flor y que fue nombrada 9 veces en lo que llevamos de libro. Le sigue la rosa, que también es un tipo de flor y que fue nombrada 5 veces. Después tenemos 2 plantas que fueron nombradas 4 veces cada una, que son los guaduales y los maizales. Después seguimos con unas plantas que fueron nombradas 3 veces, que son el naranjo y la caña de azúcar. Y finalmente todas las plantas que mencionaré solo fueron referidas por el autor 2 veces. La violeta, los azahares, el clavel y el higuerón.